20 de julio de 1969, pues obviamente seguro los chicos y las personas jóvenes no lo recuerdan, pero fue el primer alunizaje, ¿ya? La primera vez que el hombre pisó la luna. Pues yo estaba muy joven, en el primer hito estaba muy niño, y en el segundo hito yo ya estaba a punto, digamos, estaba iniciando mi bachillerato y tuve la oportunidad de ver esa transmisión en uno de los dos televisores que habían en el pueblo del cual yo nací. Y eso me impresionó tanto, ¿ya? Pues uno como niño, hay cosas y esos hitos lo impresionan, que no pensé en otra cosa sino en ser astronauta. Pasaron muchos tiempos para poderme convencer que para esas épocas solamente podían ser astronautas los nacidos en Estados Unidos. En los años 80 después ya vincularon personas de otras partes, ¿ya? Pero bueno, a mí me gustó ese tema. Luego dije, no, pues lo más cerca a ser astronauta es conducir aviones de la Fuerza Aérea. Terminando mi bachillerato quise ser de piloto de, de, de algunas naves en el país, pero en ese tiempo también la formación era muy costosa y desafortunadamente no lo pude hacer. Ya cuando tuve que elegir, pues lo que está más cerca de cualquier tipo de cosas de estas en innovación, hace muchos años, como les estoy hablando también, era la ingeniería electrónica. Y por eso me enfoqué en ingeniería electrónica, me especialicé y soy experto en el área de telecomunicaciones, y estos dos eventos que se cumplieron este año me llamó mucho la atención por eso, y ese es como el tema fundamental de cómo hemos llegado a Marte. Empiezo un poco más adelante en este resumen. Quiero saltarme el tema de, porque las comunicaciones que son, siempre han existido, desde las épocas antiguas, ¿cierto? ¿Cómo se hacían? Pues, como decía el ingeniero Ales, señales de humo, después, pues, por postas, ¿no? Por caballos, por llevar la comunicación de un lado a otro, por palomas mensajeras, y bueno, eso es toda una historia de la humanidad. Pero centrándonos ya en el tema en el siglo XIX, cuando se descubre la electricidad, se puede almacenar, entonces se comienzan a buscar aplicaciones y aplicaciones prácticas. Ahí hay muchos inventores y muchos descubridores que comenzaron a trabajar. Entre ellos, uno de ellos, Morse, ¿sí? Creó el telégrafo eléctrico. ¿Y qué es el telégrafo eléctrico? Pues es una forma de mandar mensajes a través de unos cables, ¿sí? Que fundamentalmente son cables de cobre, cubriendo largas distancias, ¿ya? Obviamente hay que establecer un código, que fue el código Morse, y con cerrando y abriendo unos pulsadores, pues realmente lo que se están mandando son unos pulsos, y al otro lado hay un receptor que los recibe y decodifica. Eso fue una gran revolución, ¿sí? Pero claro, habían otros pensando en que no era suficiente mandar mensajes escritos. ¿Qué tal poder mandar la voz? ¿Qué tal que nos escuchen al otro lado? ¿Cierto? Como si estuvieran frente a mí. Y para ver eso, pues esto también está suficientemente estudiado. Se conoce que el sonido tiene tres características fundamentales. Una característica que uno le llama el tono, ¿sí? Que eso, lo primero que hay que decir es que el sonido son ondas mecánicas, ondas del aire. Realmente cuando nosotros estamos hablando, lo que estamos haciendo es produciendo movimientos con nuestras cuerdas vocales, que movemos el aire que hay a nuestro alrededor,
y eso es lo que se transmite, pero se transmite en forma de ondas, y una onda tiene una onda sinusoidal que tiene la característica de tener una frecuencia. Esa frecuencia es la cantidad de veces que se repite la onda en un segundo. Eh, Poniendo el ejemplo y siguiendo el ejemplo de la voz nuestra, pues tenemos ondas de bajas frecuencias, ¿cierto? Que son los tonos que se llaman graves, así como hablo, yo tengo una voz bastante baja, bastante grave, quiere decir que yo estoy haciendo pocas vibraciones en un segundo, mientras que una dama puede hablar y la voz suena un poco más aguda, está haciendo muchas más vibraciones en el sonido. Pero esa onda también tiene una intensidad que tiene que ver con la amplitud de la onda. Tiene que ver con que yo hable bajito o con que yo hable muy duro, ¿verdad? Entonces, eso es otra característica. Y hay otra característica que de pronto no la identificamos muy bien, pues desde el punto de vista físico, pero desde el punto de vista práctico sí. ¿Por qué? Porque resulta que yo soy capaz de identificar, así sea una voz de mujer, yo soy capaz de diferenciar la voz de una amiga específica, o de mi hermana, o de una de mis 3 o 5 hermanas que pueda tener. ¿Y cómo logro eso? Es que la onda no solamente es una sola frecuencia, sino que está acompañada de otras frecuencias que generalmente están relacionadas con la frecuencia que llamamos fundamental. Y eso es lo que determina el timbre de la voz. Y por eso nosotros como seres humanos somos capaces de identificar la persona específica sin verla. ¿Sí? Con los ojos cerrados yo identifico perfectamente. Entonces, si yo quiero transmitir esto, pues tengo que conservar estas 3 características, básicamente. ¿Cómo lo hago? Pues tengo que saber un poco más, ¿cierto? De la audición, no solamente que tengo ondas, sino que esas ondas, de qué frecuencias tienen. Y bueno, porque claro, no solamente es la voz. Ah, qué bueno escuchar música, ¿no? ¿Ya? Eh, y qué bueno escuchar una sinfónica de pronto. Entonces, claro, ahí también todo esto ya está bastante estudiado, incluso cuando Morse estaba trabajando y luego cuando Bell comenzó a experimentar con el teléfono, y es que la audición nuestra, ¿sí? Nos enseñan, esto nos lo enseñan siempre, que nosotros podemos escuchar frecuencias desde 20 o desde 200 Hz hasta 18.000 ciclos por segundo. Bueno, esto es lo teórico, ¿cierto? La verdad es que ya uno y con la edad, si a duras penas, si yo puedo identificar a esta edad frecuencias por ahí de 10.000 Hz por segundo, me doy por bien servido, ¿cierto? Ustedes los jóvenes, sí, claro, tienen un oído espectacular, y el que tenga oídos naturales y tenga una tendencia musical, tiene una facilidad para escuchar todo este tipo de rangos de ondas. Y en el tema de la intensidad, claro, viene de un umbral del silencio. Casi no me escuchan, ¿verdad? Y hay el silencio. Hasta muy alto, no puedo hacer más llegar a umbral del dolor. ¿Qué hará el umbral del dolor? Eso es cuando nos ponen una sirena, nos tocan una corneta en el oído, ¿sí? Nos van a reventar el tímpano, ¿ya? Entonces, este es el rango, digamos, de la voz y de la música, y eso es lo que quería, de alguna manera, Bell transmitir, ¿ya? Entonces, hay un rango entre unos 100 o 10.000 ciclos por segundo, en donde está incluido lo de la voz, el hombre, pues, está entre 500, 700 ciclos por segundo, o hertz, que lo llamamos, y la mujer puede ir desde 800 hacia los 1000. Y bueno, entonces, ¿qué fue lo que hizo Bell? Todo eso fue experimentación, básicamente, hay que decirlo, ¿ya? Comenzó a ver, bueno, ¿cómo puedo capturar la voz
que son ondas mecánicas y pasarlas a ondas eléctricas. Y claro, ahí encontró la forma de hacer unos micrófonos, ¿sí? Unas bocinas como que donde recibían la voz y eso lo convertían en señales eléctricas y luego eso lo llevaban por unos cables y luego lo llegaban unos equipos que lo podían transmitir y comenzó la era del teléfono, que ya lleva bastantes años. Básicamente, un teléfono, independiente que sea el teléfono que tenemos en la casa de fijo o el teléfono celular, el último smartphone que tenga o el último iPhone, pues la parte del teléfono sigue siendo la misma, ¿cierto? Captura, una cápsula que captura, ¿sí? La convierte en ondas, hay que buscar un medio para que vayan las ondas, que inicialmente era cable, llega al teléfono y el auricular lo reproduce, pasa de eléctrico y devuelve las ondas mecánicas y por eso yo soy capaz de escuchar. Entonces, eso es básicamente cómo se transmite información y cómo se empezó con la parte del teléfono. Entonces, básicamente la cápsula de micrófono transforma ondas sonoras en ondas eléctricas y el auricular lo que hace es las ondas eléctricas nos las pasa a ondas sonoras. Ahora viene el problema de, bueno, ¿y cómo las transmito? ¿Por dónde las transmito? ¿Sí? Pues ya les dije, las transmito por cables, la transmito a las centrales telefónicas. Aquí lo que quise ilustrar o que quisimos ilustrar es las diferentes fases porque las han pasado, como la tecnología de las centrales telefónicas. Inicialmente era totalmente manual, ¿ya? Y existían unas operadoras. Entonces el cura del pueblo que le daba manivela al teléfono y eso hacía que repicara acá, aquí se encendía una lucecita, la señora operadora de acá hablaba así, señor padre o padre tal, con quiere comunicarse y él le decía, no, comuníqueme con el comandante de la policía, entonces ella sabía ahí cuál era la conexión, alargaba el cable, lo ponía y ella misma hacía la conexión. Bastante rudimentario, ¿cierto? Pero bastante ingenioso en su momento. Por allá, todavía en los años 30, ¿no? Luego se avanzó y ya no se necesitaba esa operadora, ya se hacía automáticamente, ya habían equipos automáticos que a través de una numeración, ¿ya? De ponerle número a cada equipo, ¿ya? Simplemente el equipo iba interpretando la numeración y lo iba pasando de un lado a otro y por ejemplo, si el abonado acá de la línea 2 quería hablar con la línea 1, pues está identificado con, con un número específico, por decir algo, el 382, para ponerlo corto, pero realmente hoy los números pues son mucho más largos porque hay una numeración de tipo internacional. ¿Me están escuchando? Porque a veces no quisiera quedarme hablando solo. Ok, bueno, muchas gracias. Bueno, este tema de la interpretación, de cómo se hace la interpretación de los números, eso también ha evolucionado, porque vino primero en la parte electromecánica, que era esto como unas ruleticas que eran capaces de determinar el número y así iba encontrando la vía para que el 2 de aquí, por ejemplo, se comunicara con el 1 de acá, hasta ya cosas mucho más avanzadas que vamos a ver, ¿sí? Que ya son con plantas, primero fueron electromecánicas, después fueron, digamos, más digitales y hoy en día eso avanza, pero el principio sigue siendo el mismo. El tema de los teléfonos también, ¿cierto? Porque claro, ¿cómo se envían los números? Básicamente, enviar un número, puede que los chicos que están acá pues
vean esto en los museos, o de pronto por allá donde un abuelo puede haber teléfonos que llama uno de disco, y básicamente cada cosita de esto tenía un número, y eso se rotaba. ¿Qué hace ese disco? No, este disco lo que está haciendo algo es parecido a lo que estaba haciendo Morse, abriendo y cerrando, ¿cierto? Entonces está enviando también pulsos. Y, y la central telefónica que está al otro lado interpreta esos pulsos. ¿Qué es lo que pasa? Que esto demora mucho, esto demoraba mucho. Rápidamente evolucionó hacia los teléfonos que tenemos hoy en día, ¿sí? Nuestros teléfonos, pues, así como estos, inalámbricos, ¿cierto? Que tienen un tecladito, o nuestro teléfono ya último celular que nos muestra el teclado en la pantalla. El teclado en la pantalla lo que hace es que cuando yo oprimo uno de estos dos, él envía unas señales, envía unas ondas, particularmente envía un par de ondas específicas, quiero decir de frecuencias, y esas frecuencias, pues, es la forma como se hablan los sistemas. Y todo eso se establece en una red telefónica mundial, ¿ya? Que se puede extender, porque claro, supongamos que este fuera Bogotá, este espacio que les estoy marcando acá, tenemos a Bogotá. En Bogotá hay varias centrales locales, ¿sí? Dependiendo de donde uno está, entonces el teléfono de uno, y estoy hablando aquí de los teléfonos fijos, todavía no estoy hablando de los celulares, ¿ya? Yo sé que ustedes nacieron en la época de los celulares, en la época del internet y todo este tipo de cosas, pero los estoy llevando en un paseo a través de la historia, y espero llegar a ese punto rápidamente. Porque en últimas, el concepto de cómo trabaja es el mismo, conceptualmente es prácticamente lo mismo. Lo que ha evolucionado es la capacidad de hacerlo y las tecnologías que habilitan nuevas redes. Entonces, en la red telefónica común y corriente tenemos una central local, un abonado local. Si el abonado local se quiere comunicar acá con uno de la misma central, pues simplemente el procesamiento se realiza en esta central local. Pero pues yo estoy acá por los lados de la Castellana y del Chicó. Si yo quiero hacer una llamada qué sé yo, a Kennedy, muy seguramente hay otras centrales. Entonces el camino, ya cuando yo marco un teléfono de estos, tiene que ir, pasa como por unas centrales que se llaman de tránsito, y bueno, van al otro punto, básicamente. Pero resulta que yo también puedo, de pronto, yo necesito hablar con Medellín, de vez en cuando yo necesito hablar con Medellín, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el curso de la llamada? Pues viene por las centrales de tránsito y llega a una central que se llama central de larga distancia, y de ahí conecta con la otra ciudad en donde hay una estructura seguramente más pequeña que esta, ¿sí? Pero finalmente yo llamo, y eso es en cuestión de milisegundos, ¿ya? Nosotros no nos damos cuenta de eso. Esa es la belleza de la magia de todo este asunto, ¿no? Pero resulta que yo también de vez en cuando me interesa hablar con algunos amigos que tengo en China, ¿ya? Entonces, pues no solamente voy a otras ciudades, ¿sí? Tengo que ir, seguramente esto se enruta por allá como a donde hay una central internacional, por allá como en Barranquilla, bueno, en algún lado, por allá en alguna parte hay, en donde conecta con todos los países del mundo. Y así es como estamos interconectados con todo el mundo, y podemos llamar en cualquier momento a través de la red fija. Pero cuando luego llegaron los celulares, este mismo esquema se replica en los celulares, solo que estas líneas, tanto de la línea de abonado como estas líneas, cambian, ¿cierto? La línea de abonado ya no es un cable telefónico, sino que eso va por el aire, es inalámbrico. Entonces aquí tenemos comunicaciones alámbricas, y vamos a ver cómo es eso de inalámbrico. Ya estas líneas que van entre otras centrales o de otros países, eso es por fibra óptica, ¿sí? Grandes volúmenes. Estos caminos
en que va de una ciudad por allá a Europa, por ejemplo, si quiero hablar con España, ¿ya? Pues son por cables submarinos y todo de fibra óptica, porque hoy en día hay una red mundial de fibra óptica que une todo el mundo y todos los puntos del mundo, ¿ya? Y al interior de los continentes y en todas partes. Todo eso existe, ¿ok? Bueno, pero si queremos una comunicación con eh, la estación espacial, bueno, para allá sí no se puede poner fibra, ¿no? Bueno, para allá sí es satélite, por satélites, por ondas electromagnéticas, por una cosa que se llama el espectro electromagnético. Voy a entrar rápidamente en esa temática. Pero aquí, antes de pasar a ese punto, pues esto lo que quería era ilustrarles un poco cómo ha evolucionado, ¿no? Y cómo esto de rápido, mira, hace un poco más de unos 120 años, este era el tipeo del telégrafo, ¿no? Los primeros teléfonos, luego un poco más. Y no, ya vamos por acá. Y eso que estos son de 4G, ¿no? Estos son smartphones, ¿ya? No, ya en el mundo ya hay iPhones de quinta generación, de 5G. Uy, ¿qué es eso? ¿Ya? Pero ya los hay. Obviamente no los hay en Colombia todavía. Pero van a llegar. Llegarán muy pronto. Bueno, esas redes de telefonía también, antes de entrar a ese tema del espectro y cómo viajan por el espacio, ¿sí? Por el espacio electromagnético, cómo viajan las ondas. Es decir, que la telefonía, las telcos generalmente son las operadoras son, por ejemplo, ETV, ¿cierto? Pero también es Claro, pero también es Movistar y bueno, hay varios que nos dan teléfono fijo, ¿cierto? Aunque todo el mundo hoy en día está con el celular, pero bueno, por ahí siempre es bueno tener un teléfono fijo. Entonces, vienen las telcos y esas comunicaciones o son residenciales, aquí como el caso de que yo estoy aquí en mi apartamento y me quiero comunicar con una oficina, entonces al interior de las oficinas pues también hay otras conmutadores como pequeñitos, pero también hay una cosa, esto de acá son lo que se llaman redes públicas, ¿ya? Pero también existe y hay un gran mundo y un gran desarrollo hoy en día en todo el tema de lo que se llaman las redes privadas. O sea, estos son compañías, empresas grandes con otras empresas grandes en cualquier parte, no necesariamente en la misma ciudad o en el mismo país, ¿ya? Se establecen comunicaciones privadas, tanto de voz como de los datos. Los datos son los computadores, todo lo que pueda haber en un computador, esto que estamos haciendo aquí, esto que yo estoy transmitiendo aquí con ustedes. Claro, yo lo estoy haciendo a través de redes públicas, ¿sí? Porque pues, yo tengo aquí conexiones con Claro, ¿sí? Básicamente, pero se pueden hacer totalmente privadas, ya que hay una cantidad de tecnologías y todo eso es lo que se estudia y todo eso es lo que uno aprende cuando está viendo todo este tema de telecomunicación. Ahora sí quiero pasar a ese tema, porque hasta ahí el tema de las redes alámbricas, porque claro, yo siempre tengo un camino como para llevar ese tipo de información, y hablé de la voz. Bueno, ahorita al final hablé un poco de los datos, de los computadores. No, pero es que en general las comunicaciones se hicieron para llevar información de cualquier tipo, ¿ya? Y hoy en día, por algo hablan y nos dicen que estamos en la sociedad de la información, porque todo es información. Y sobre todo, hoy en día todo es visual, todos son imágenes, ¿ya? Entonces, ¿cómo opera esto? Entonces, ahora sí vamos aquí, ¿qué es eso del espectro? ¿Ya? ¿Qué son las ondas electromagnéticas? Bueno, eso parece una cosa muy complicada y tal, pero no, eso es apasionante, ¿ya? Claro, sí, hay que estudiar matemáticas, hay que estudiar muchas cosas de esas para no entenderlas, pero créanme, chicos,
todos tenemos esa capacidad y cuando nos retan a aprender, aprendimos. Lo importante es que tengamos esa curiosidad de las cosas. Entonces, las ondas electromagnéticas fueron descubiertas también hace ya bastante tiempo, ¿sí? Y existen de forma natural, es lo primero que hay que decirlo. ¿Por qué? Porque una ola electromagnética es la luz sola, o sea, el sol, lo que nos manda el sol a nosotros, que es luz, esos son ondas electromagnéticas. Solo que el ojo nuestro tiene la capacidad de verlas, pero hay ondas tanto por arriba de la luz como por debajo de la luz, ¿ya? En el espectro de la luz, el color más bajo en frecuencia es el rojo y el color más alto es el violeta. Entonces, por eso las ondas que van por encima de luz visible se llama ultravioleta y lo que viene por debajo se llama infrarrojo, ¿ya? Pero también hay cosas, rayos gamma, que eso nos llegan y así es como estudian todo el universo y por eso saben que las galaxias y que no sé cuántas galaxias y que el universo pues no es gigantesco y a través de todo esto es que han podido saber la edad del universo, ¿no? También los rayos X, también se generan en las plantas nucleares, pero se usan en medicina, se usan en una cantidad de cosas. Por acá todavía no se usa para comunicaciones, pero son ondas electromagnéticas. Ya se comienzan a usar en comunicaciones la luz visible, porque claro, a través de una fibra óptica lo que se hace es que haciéndole variaciones a la luz, ahí se monta la información y eso viaja. Y entonces viaja entre un continente y otro. Y así es como yo puedo tener una comunicación de aquí hasta el Japón, hasta Corea o China, a cualquier parte del mundo. También hay comunicaciones en infrarrojo. Y un ejemplo fácil del infrarrojo, pues generalmente son los controles de la televisión. ¿Sí? Ustedes muevan ahí, espichen y verán, y ven ahí un LED que cambia, ¿ya? Ahí está generalmente a veces emitiendo, a veces en algunas franjas de esto. Ahí lo escogen. Ahora, el infrarrojo, ustedes lo saben también, y los que no lo saben, chicos, también está en forma natural, ¿no? Todos los seres vivos nosotros emitimos. El calor básicamente se puede ver en esto. Aquí más hacia abajo empieza lo que es el ser humano que nosotros comenzamos a producir. Entonces, lo primero que se produjo fue la electricidad. Entonces, por ejemplo, en las torres eléctricas viene toda la electricidad que uso en la casa para muchas cosas. Para que se prenda la estufa y por calentar hacer la comida, ¿no? Para calentar el agua, ¿ya? Pero para poder cargar el teléfono, para que funcione, para cargar mi celular, para que funcione el televisor, para que funcione absolutamente todo lo que tengo en la casa. ¿Listo? Entonces, esas son ondas generalmente muy bajas, de baja frecuencia, se transmiten esos 60 Hz, muy bajito, ¿ya? Ahí no va información, ahí va potencia pura, ¿listo? Ya se comienza a enviar información a través de radiaciones en frecuencias un poquito más altas, ¿cierto? En las frecuencias de los kilohertz, como la radio comercial, el broadcast, la radio y televisión libre, que viene por el aire, ¿cierto? Acá tenemos esto. Y por acá tenemos también los celulares, también los radares, etcétera, etcétera, etcétera. Así es como funciona todo. Bueno, y también, tal vez se nos quedó por aquí los microondas, ¿no? Los microondas, pues no se trabajan para información, sino para calentar también, ¿no? Por aquí es por donde están los teléfonos móviles. ¿Y cómo se manda información en una onda? Eso es lo que uno estudia y esto es chévere, súper chévere, entender todo este tipo de cosas, ¿ya? Yo siempre suelo
suelo decirles a mis clases, sin importar si son de, de octavo semestre o de segundo semestre o lo que sea, ¿ya? Esto uno lo entiende muy fácilmente por analogías, ¿ya? Hagan de cuenta ustedes que la onda portadora, ¿cierto? O sea, una onda fundamental que yo tengo que no varía, ¿ya? Eh, es un avión, es un tren o es un caballo, ¿ya? Ese es el medio a través del cual. ¿Y qué quiero yo mandar en un caballo? Pues de pronto quiero irme yo, ¿cierto? ¿Qué quiero mandar yo en un tren? No, pues de pronto carga y gente. ¿Y qué quiero mandar en avión? Pues muchas cosas. Entonces, el avión, el tren o el caballo es lo que es la onda portadora. Y lo que yo quiero enviar es la información. Entonces, yo tengo muchas formas. Ya vimos que la onda tiene varias características. La onda de sonido, y al convertirla en eléctrica, pues ya vimos que tiene amplitud, que tiene frecuencia, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una onda que tiene muchos ciclos, yo puedo como montar una onda más pequeña y montarla ya. ¿Ya? ¿Cómo hace ese proceso? Claro, eso lo hicieron, eso fueron las primeras cosas que hizo Hertz, ¿sí? Eh, el inventor de la radio, ¿ya? Y es lo que se llama una onda modulada. ¿Qué quiere decir modulada? Que la amplitud de esta cambia según esta, ¿ya? Y entonces la información va representada en esta. Ah, pero va doble, va por arriba y por debajo. Ah, bueno, pues chévere. ¿Ya? Todo eso tiene sus ventajas. Basta con que yo tome una de las dos y ya después al otro lado yo tengo la información que pasó. Eso es lo que se llama señales moduladas. ¿Ya? Pero hay otras formas. También tiene ciclos de frecuencias. Si yo puedo hacer que la frecuencia de esta onda varíe dependiendo de la amplitud de esta, ¿cierto? O sea, que cuando haya mucha amplitud, haya más ciclos y que cuando aquí la amplitud sea como negativa hacia abajo, ¿sí? Pues haya menos ciclos. Listo, ahí está viajando la información. Ahí lo monté. Es como montarlo como en un avión, algo así. ¿Ya? Bueno, esas son muchas formas, pero no son las únicas. ¿Ya? Esto es como lo básico, eh, pero en esencia eso es lo que se hace, ¿cierto? ¿Qué hago primero? Tengo una onda portadora, tengo una onda moduladora, que es la información, la monto y esa la radio, porque estas ondas, eso es otra característica bien importante, porque esas ondas se radian en unas antenas y viajan en el espacio, ¿ya? Y claro, hay muchas formas de hacer eso, pero ese es el principio de los celulares, porque entonces ya no necesito el cable. Ya este teléfono, para yo tener una comunicación con la central de conmutación telefónica que seguramente está aquí mismo o está en algún punto de estos, ya no necesito un alambre, sino que a través de las ondas que van por el aire están pasando. Y esto es una idea que desarrollaron en Estados Unidos, por allá como entre los años 60 y 70, de que si hacían células aquí, entonces usaban aquí esta frecuencia y la podían volver a usar por acá. Y bueno, hacían unos arreglos interesantísimos y aquí fue el gran desarrollo de las comunicaciones móviles, que es el mundo que estamos viviendo hoy en día y a través del cual pues podemos tener internet acá, navegar, mirar video streaming, hasta mirar películas. Ok, aquí hay es una cantidad bueno, no se preocupen por los términos, ¿ya? Esos son términos técnicos, ¿ya? Pero es lo que permite, que hace que todo este mundo de la movilidad sea una realidad.
¿ya? También se avanzó, ahí le hablé análogo, se avanzó a unas cosas que se llaman las comunicaciones digitales y la banda ancha, ¿ya? Las comunicaciones digitales es una cosa muy curiosa porque pasó mucho tiempo, eh, la primeros 50 años del siglo hasta la Segunda Guerra Mundial, en el siglo pasado, todas fueron comunicaciones analógicas, ¿ya? Y hubo una persona por allá, muy inteligente, ¿cierto? ¿Ya? O, no una, varias, ¿ya? Que comenzaron a formular y a decir, oiga, hay otras formas de poder enviar esa información. Si eso lo convertimos, si esas formas de las ondas no las hacemos, las convertimos como en ceros y unos, ¿sí? Y representamos esa información de ceros y unos, resulta que los ceros y unos son los más fáciles de enviar, ¿ya? Y tiene una cantidad de ventajas, y ahí nacieron las comunicaciones digitales, ¿ya? Eh, Cosas apasionantes. Entonces, quise traerles esta, esta gráfica para mostrarles de que eso está tan avanzado hoy en día que todo este estudio ya lo hace uno es en plataformas. Yo estudié esto hace más de 35 años, 40 años, ¿ya? Y ninguna de estas cosas ni se las imaginaba uno que iban a pasar, sino que uno tenía que imaginarse en el cerebro lo que estaba pasando. Hoy en día cualquier cosa que pasa la podemos ver en plataformas de simulación, la podemos ver en pantallas, y aquí lo que estamos es probando unas plataformas de software y unos equipos que tiene la escuela eh, a través de unos proyectos de investigación que hicimos y que están al servicio de los estudiantes para las clases y para los laboratorios y para las investigaciones que pueden hacer los estudiantes de pregrado y los estudiantes de posgrado, los estudiantes de maestría. Estos son herramientas de última generación. Con esto están haciendo todos los desarrollos en todo el mundo se están haciendo. Y así vamos andando por el mundo de las redes móviles. Y entonces ustedes habrán escuchado primera generación, segunda generación, tercera generación, cuarta generación, y estamos en la cuarta generación, y todos estos teléfonos entonces tienen aquí arribita, a veces ustedes miran y ahí dice, bueno, ahorita no está LTE, aquí está, el mío me dice H, me presenta una H, eso quiere decir que está ahí como HSPDA, ¿ya? Eso quiere decir que está transmitiendo en 3G, como en 3.8G, ¿ya? Pero en 4G yo puedo transmitir mucha información, ¿ya? Y eso es lo que nos está dando toda esta gama y está revolucionando el mundo. Y no solamente eso, sino que permitió que en esta pandemia pues pudiéramos seguir operando, pudiéramos seguir conectados, aunque alejados, ¿no? Alejados muchas veces de nuestras familias, ¿ya? Pero igual, incluso la educación pues tuvimos que adaptarla y la estamos adaptando a este tipo de ambientes, que es una bendición que la tecnología al menos esté en estos puntos. Y yo, pues, igual que como ustedes que quieren estudiar y tal, aquí donde me ven, yo sigo estudiando, ¿sí? Casualmente en este momento estoy haciendo unos cursos internacionales, de lo que se llama la tecnología 5G. Esta mañana hablaba en uno de ellos y hablaban unos expertos a nivel mundial cómo la pandemia ha acelerado en el mundo el uso y todo este tema de la tecnología, y va a ser realidad mucho más. Muchas cosas que estaban previstas en este mundo de las telecomunicaciones para que sucedieran dentro de 5 o 10 años, se han acelerado. Las vamos a ver más rápido. Y cada vez se está necesitando más recurso humano,
suficientemente preparado en estos temas. Y desafortunadamente, a excepción de los países asiáticos, Europa, Estados Unidos, incluso Latinoamérica, hay déficit de personal que quiera dedicarse y que comprenda estos temas. Bueno, entonces ahí llegamos al mundo del 5G, que serán las comunicaciones que vienen en los próximos de 2 a 5 años. Eso va a ser rapidito en Colombia. ¿Por qué? Porque ahorita en el mundo ya, por ejemplo, China tiene un cubrimiento del 14%, Estados Unidos el 3% ya, y Europa está ahí, ya, están acelerando. ¿Y qué son las redes 5G? Las redes 5G es como el futuro que uno se imaginaba hace 20 años, ¿ya? Cuando uno veía las películas de ciencia ficción, ¿no? Las personas en las naves espaciales, moviendo pantallas en el aire, ¿sí? Generando hologramas. Es exactamente eso, es 5G. 5G no solamente son comunicaciones para voz y para datos, sino es que eso está aquí en este tema, que es la banda ancha, el acceso de banda ancha para todos y en todas partes, ¿ya? Sino que también va a un tema muy importante de las comunicaciones de alta confiabilidad y de tiempo real, ¿sí? ¿Cuáles son esas comunicaciones de alta confiabilidad y baja latencia, que eso se llama tiempo real y baja latencia? Es, por ejemplo, el tema de los drones, ¿cierto? De cómo manejar todo a través de los drones o del carro autónomo, ¿sí? O de las teleoperaciones, como un médico en Berlín simplemente moviendo sus manos y un equipo aquí en una clínica de Bogotá haciendo una operación perfectamente, en tiempo real. ¿Eso parece ciencia ficción? No, ya hay pilotos. Eso ya está funcionando, chicos. ¿Ya? Y hay mucho, pero mucho campo de desarrollo. Y otro tema, en este mismo tema del acceso de la banda a muchas áreas, unos temas que hoy en día están muy en moda, ¿cierto? Eh, eh, por ejemplo, el tema de la realidad virtual, ¿no? ¿Sí? Bueno, y por acá todo el tema de lo que se llama el Internet de las cosas. ¿Por qué? Porque todo va a estar conectado. Y si todo está conectado, entonces es ese mundo futurista que ya nos está llegando. Ya avanzando, porque pues creo que ya vamos como en la parte final. ¿Me siguen escuchando? Sí, Guillermo, perfecto. Gracias, muy amable. Bueno, los requerimientos de 5G, ¿ya? Eso, mire, uno, cuando hablamos del telégrafo, que empezó un poco más, hace más de unos 120 años, ¿sí? Se hablaban de velocidades, de la frecuencia, eso se llamaba baudios. Era la velocidad con que yo podía mover el dedo. ¿Ya? No, pues eso en un segundo, pues prácticamente si podía hacer 2 o 3 veces, era mucho, ¿no? Luego comenzó a aumentar las velocidades y aquí estamos hablando de velocidades gigantescas, estamos hablando de velocidades de 100 megabits, que esos 100 megabits, 100 millones de veces en un segundo, ¿tá? Con picos de 10 gigabits, picos
de la velocidad con que yo estoy mandando esa información. ¿Qué es esto? ¿Ya? 10.000 millones de veces por segundo. No, pues es como que no le cabe a uno en la cabeza, ¿cierto? Pero sí, así es, ¿ya? Y así es como se va a lograr todo este tipo de cosas, ¿ya? Y estamos hablando también de ¿qué? De duraciones de baterías de 10 años. ¿Cuánto me dura mi batería? Bueno, dependiendo de donde esté, ¿no? Y dependiendo del tipo de teléfono, pues a veces un día y medio, un día, o a veces hasta 3 días me dura, pero no me dura más una batería, yo la tengo que recargar. No, necesitamos baterías que duren 10 años, ¿ok? Bueno, por aquí estamos hablando de que el tiempo en recorrer una onda que vaya de un lado a otro sea menos de un milisegundo. Un milisegundo es una milésima de segundo. No, la barbaridad. Pero todo esto es una realidad. Y eso es lo que, y la tecnología y la invención humana ha sido tan importante que hemos llegado al 5G, que es un cambio radical del mundo, de cómo se van a hacer las cosas en el mundo. Muchas cosas van a cambiar. Los chicos, enhorabuena, que están interesados y que vienen en estos campos, van a ver como en cámara rápida lo que para nosotros tuvimos que ver estos cambios en cámara lenta. ¿Ya? ¿Y qué impacta? Pues claro, por eso es que hoy en día se habla de industria 4.0, ¿ya? Es porque todo totalmente automatizado, por eso se habla de carros autónomos, se habla de ciudades inteligentes, de ropa inteligente, porque todo está censando y toda esa información está llegando a un lado, a algún lado, alguien la está procesando, de ahí aparece la inteligencia artificial, de ahí aparecen los científicos de datos y muchos campos en los que se puede estar trabajando, adicional a lo que siempre nosotros hablamos de el acceso a la banda ancha o de los nuevos móviles que nosotros vamos a comprar. No, esto impacta absolutamente todos los sectores y todas las industrias, como se ve acá, ¿no? ¿Sí? Industrias de medicina, de los carros autónomos, la realidad virtual, los grupos computarizados cooperativos de trabajo y así sucesivamente. Por ejemplo, aquí las experiencias inmersivas, ¿cierto? ¿Cómo puede, por ejemplo, uno suscribirse a ver un partido del Real Madrid pues, simplemente con una cámara y yo escoger el ángulo o la situación específica que quiera estar viendo en tiempo real? ¿Ya? Claro, habrá que pagar, ¿cierto? Y tengo que tener el servicio y todo este tipo de cosas, pero todo eso va a ser posible. Aquí les traigo ya finalizando, ya entro en el último cuarto final, ya, o menos, porque el tema, les he venido hablando de velocidades, ¿cierto? Entonces resulta que cuando uno mira velocidades de los teléfonos celulares de 2G y 3G, la cantidad de bits o kilobits que se podían mandar, eso empezó por allá en 9.600 kilobits. Luego fue pasando y se llegó como a 553 y en el mejor de los casos terminando la 3G, ¿ya? Llegó a un número aquí bien importante, que es 2 megabits, ¿sí? O sea, 2 millones de veces por segundo que yo puedo mandar ahí bits de información y puedo mandar mucha información. No, pues la 5G tiene picos. Aquí viene una gráfica que habla de velocidad media, pero si vamos a ver los picos, fíjense que son picos de gigabit, ¿sí? De 10 gigabits, 50 gigabits, una barbaridad. Entonces, ¿a qué se le llama banda ancha? Pues generalmente banda ancha, eso se va definiendo a medida que se va avanzando la tecnología, pero banda ancha, uno decía, banda ancha es después de 2 megabits hacia adelante. Entonces, aquí en el país nosotros comenzamos a tener
banda ancha inalámbrica, porque uno podía tener banda ancha en la casa mucho antes, pero hablando de los celulares, de la banda ancha móvil, ya se podía tener a partir de LTE, de cuarta generación. Y aquí hay una comparación de lo que está pasando ya en el mundo con la quinta generación, ¿no? Mire, el azul son como las velocidades de la cuarta G. Y este color naranja es hacia donde va a llegar la 3G y como descarga media promedio, ni siquiera como pico, como descarga. Entonces ahí ve uno la potencialidad y estos son datos recopilados muy recientes del año pasado, ¿no? De menos de 6 meses, de las redes que ya están en el mundo, de las redes que ya están funcionando en el mundo. Quédense con este valor, ¿sí? 2 megabits, porque eso era banda ancha, la básica tal. Esto se llama una banda ancha súper alta. ¿Por qué los invito a eso? Por lo siguiente, porque claro, estamos hablando de las comunicaciones en la Tierra, de los celulares y tal, pero resulta que también existen las comunicaciones satelitales y siempre han existido y han permitido toda la exploración espacial. Y acá simplemente cómo pues, se pueden usar para muchas cosas, ¿no? Para transmitir información desde una empresa, se manda por las antenas, sube al satélite, baja y va a otro punto, ¿ya? Pero aquí las velocidades es bien complicado porque estos satélites están muy arriba. Pueden estar a 35.000 kilómetros, ¿ya? Para lo que se llaman los geoestacionarios, o pueden estar mucho más bajos, hasta 700 kilómetros más o menos, si ya son de órbita baja como estos, los de los Leo, y lo que va a ser el futuro, y en lo que irían ustedes a trabajar en el futuro, porque este tiene un gran, pero gran desarrollo. Todo el tema de satélites de órbita baja para dar todos los servicios de internet en los barcos, en los trenes, en los aviones, en las regiones más apartadas, pues. Usted se puede meter a la jungla y con un equipo especial usted no quedaría desconectado. Básicamente también acá es las partes de un satélite que aparentemente son sencillas, pero para mostrar que no solamente son telecomunicaciones. La parte de telecomunicaciones viene por acá, pero claro, tiene paneles solares, tienen los propulsores, o sea que aquí hay un trabajo de mucha gente, ¿no? No solamente de los ingenieros de telecomunicaciones, ¿ya? O de los de control, ¿ya? No, de muchos. Estos ya son trabajos interdisciplinarios, como lo es toda la exploración espacial. Entonces, en la comunicación especial hay mucha gente trabajando en esto, de todas las áreas y tal, pero las comunicaciones son supremamente importantes. Y aquí tenemos el caso de Marte, ¿sí? ¿Cómo hacer y cómo mantener una comunicación directamente con este que nos llegó aquí ahorita en febrero, ¿no? Pues claro, por allá desde el 2000 están llegando, ¿no? El Spirit, el Opportunity, el Curiosity, el Perseverance, ¿ok? Ahí están. Pero ¿cómo establecen esa comunicación? ¿Ya? Pues con las mismas ondas, pero a unas distancias impresionantes, porque ¿a qué distancia está Marte en este momento? ¿Sí? 215.000 millones de kilómetros. Está como en una parte intermedia, pero en un momento dado puede llegar hasta 400, hasta 400 millones de kilómetros. ¿Ok? ¿Cómo hace llegar una señal hasta allá? Pues el genio humano lo logró y lo ha logrado, ¿ya? ¿Y cómo lo hace? Ya hay una banda ancha en Marte. Esto ha evolucionado tanto que, ¿se acuerdan del datico que les dije que recordaran? De 2 megabits. Pues bueno, este rover, tiene 3 antenas fundamentalmente, ¿cierto? Para comunicarse.
una antena que se comunica directamente con estas antenas en tierra, que son unas cosas gigantescas, antenas de 70 metros, ¿sí? Que están en Australia, están en España y están en California, en Estados Unidos, ¿ya? Antenas de 70 metros, una barbaridad, ¿ya? Y se comunica directamente, la antenita que lleva aquí encima, la orientan desde esa distancia y la apunta a esta y le llegan mensajes a velocidades, claro, a velocidades muy pequeñas, a velocidades de ciertas cosas de control, a velocidades de entre 30 bits por segundo, bajísimas. Para otras cosas, velocidades que van como de 300 hasta 3000 bits por, por segundo, ¿ya? Cuando es una comunicación directa con esta antena. Pero resulta que antes de que el rover llegara allá, ¿sí? Ya los estadounidenses y igualmente los europeos y en colaboraciones internacionales pusieron satélites alrededor de Marte. Entonces hay 5 satélites rodeando Marte, ¿sí? Y entonces este aparatico se comunica con los satélites y tiene una velocidad de 2 megabits. Ya hay banda ancha en Marte. Y por eso es que estamos viendo las imágenes de alta definición. Ah, que tardan un tiempo en llegar. Claro, tardan un tiempo en llegar porque las ondas viajan a la velocidad de la luz y para cubrir esos 215 millones de kilómetros, pues, se gasta aproximadamente como unos 12 segundos, ¿ya? Para que llegue la onda desde que salió de Marte hasta que llega acá. Pero es capaz de traer toda esa información. Y detrás de todo eso está todo el ingenio humano, toda la potencialidad. Ya saben ustedes también, y creo que lo vieron, hay colombianos trabajando en todo este tipo de cosas. Una de las antenas de estas está en España. Los desarrollos que han hecho aquí de las antenas son españoles. Entonces, vivimos una buena época en medio de todo este coronavirus y todo para seguir avanzando en estos temas. Y la invitación que les hago, chicos, no dejen de soñar. Pues si uno quiere ser algo, tiene que ponerse una meta. Siempre funciona así. Perseverancia. Y lo que sí sé es que a futuro este mundo es un mundo muy apasionante y es un mundo totalmente globalizado, en el cual hay muchas oportunidades y les agradezco mucho su atención. Muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo, por tan interesante charla. Hay veces sonaba, lo dijiste tú mismo, ¿no? Un recorrido histórico porque estas nuevas generaciones pues han nacido en una época, de verdad, como tú lo decías, muy gloriosa para el tema de las telecomunicaciones y muchas veces lo he dicho yo mismo en estas charlas. Es una gran ventaja que en estas oportunidades, en esta época de la pandemia actual, pues hayamos sido capaces de mantener una gran cantidad de actividades vivas, precisamente porque podíamos estar conectados, ¿cierto? Entonces, muchísimas gracias por esa parte. Ahora pues voy a dar paso a una sección en el que nos gusta pues explicar cuál es el contexto de toda esta charla, ¿no? O sea, bueno, pero antes de pasar, entonces muchísimas gracias, Guillermo, por toda tu compañía acá y pues te deseo muy buena tarde y muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Gracias a ustedes. Bueno, entonces, como les decía, pues una de las cosas que queremos nosotros con este tipo de charlas, pues es desinvisibilizar la electrónica. Si ustedes se dan cuenta, toda la charla que nos hizo el ingeniero Guillermo, pues va enfocado a las comunicaciones. Pero al final decía algo que también era muy importante, decía es que las comunicaciones son posibles gracias a que existe la antena, a que existe el circuito, a que se estudió el espectro, a que somos capaces de generar esas frecuencias, que somos capaces de generar esa suma de señales para que sean inmunes al ruido, poderlas lanzar hasta Marte, ¿no? Y que lleguen allá y que nos puedan tomar una cámara
Una cámara que es un dispositivo electrónico que pueda tomar una foto y meterla, digamos, dentro de ese flujo de información y transmitirla y hacer felices aquí a todo el mundo, haciendo ver esas imágenes y pasar los nervios que pasamos tratando de mirar cómo el Perseverance podía finalmente aterrizar. Entonces, desinvisibilizar la electrónica, sobre todo para personas como ustedes que nacieron en un mundo ya con tanto producto electrónico en la cotidianidad, tanto producto de consumo, que muchas veces se da por sentado de que está ahí, ¿no? Entonces, los ascensores suben y bajan, ¿cierto? Totalmente automáticos, los carros pues tienen sistemas de frenos automatizados, de frenos con un montón de cosas de control, la radio, el internet que ustedes utilizan mucho, que yo tengo el Spotify, entonces que lo puedo utilizar en unos audífonos, que ahora tengo audífonos que cancelan el ruido, un montón de cosas que cada vez hacen más interesante ver cómo la creatividad humana junto con un profundo conocimiento de lo que es la naturaleza, ¿cierto? De cómo es el ruido, lo que nos explicaba Guillermo, cómo entiendo el espectro. El espectro no es una cosa que se haya inventado el ser humano, es una cosa que entendió el ser humano que está en la naturaleza y lo aprovecha. Entonces, al entender muchas cosas de la naturaleza, comenzamos a hacernos muy creativos y con esa creatividad y el conocimiento podemos llegar a transformar el mundo. Pues eso es lo que ha sucedido en los últimos años, en las últimas décadas. La electrónica ha hecho posible muchas de esas tecnologías y la seguirá haciendo porque la electrónica pues es la base fundamental del desarrollo tecnológico de estos tiempos, ¿no? Entonces, en eso estamos. Entonces, desinvisibilizar la electrónica. Cuando nosotros abrimos, por ejemplo, un dron, claro, es chévere verlo volar. Cuando vemos un rover como el Perseverance, es muy bonito verlo, pero cuando lo abrimos, ¿qué encontramos por dentro? Pues un montón de cosas electrónicas, un montón de dispositivos, microcomputadores, sensores, conversores de señales, amplificadores, reductores, filtros de ruido, bueno, en fin un montón de dispositivos electrónicos que hacen posible precisamente lo que decía el ingeniero Guillermo y es transportar esa información y después desempaquetarla de todo ese entramado de señales y obtener lo que es lo que quisimos mandar, ¿no? Lo que se quiso mandar de un lado para otro en esas grandes distancias y a esas tasas tan grandes de velocidad de datos que podemos conseguir ahora. Entonces, pues por eso me gusta decir que ¿qué es la ingeniería electrónica? Pues es una profesión que utiliza el ingenio y la creatividad, pues es una ingeniería, pero ¿para qué? Pues para crear productos sistemas electrónicos que son capaces de interactuar con el mundo físico, que aprendemos a observar, a describir, a explicar y a predecir procesos de control, de comunicaciones, de robótica, de procesos industriales, de control automático, control inteligente, electromedicina, telemedicina, redes de computadores, telecomunicaciones, telefonía. O sea, si me pusiera a enumerar los campos en donde se aplica la electrónica actualmente, pues aquí no acabamos, ¿cierto? Porque la electrónica está presente en todo lado. A mí me gusta resaltar dos espacios que también son muy importantes porque decíamos, bueno, pero la electrónica ¿y qué cabida tiene? En el carro, en el automóvil. Hasta hace muy poco decíamos, no, pues el automóvil es un aparato totalmente mecánico. Mentiras. La cantidad de componentes, si nosotros contamos entre tuercas, tornillos, cables y todo, componentes, entre los mecánicos y los electrónicos, casi que hay más componentes electrónicos que mecánicos. Hasta la forma en la que opera el motor ahora es controlada por un computador. ¿Listo? Maneja la sincronización de la chispa, de la inyección de la gasolina. Por ejemplo, un sistema de control de tracción puede en algún momento dado apagar uno o dos pistones para hacer que el carro no colee. Cosas de ese ya están presentes en los carros actuales. ¿Listo? No es una cosa del futuro, no es una cosa de los carros autónomos, es la realidad. Allí hay una gran cabida para los ingenieros electrónicos. Y en otra parte que también nos ha tocado mucho en estos últimos 12 meses, que ha sido todos los sistemas de soporte de vida. Al principio, hace un año, cuando empezamos, dijimos, no, es que lo que hace falta son respiradores y todo. Hacer un respirador no es sencillo. Necesita una parte mecánica y una parte de control muy importante, porque qué tal si la persona lo que quiere es sacar el aire y yo con el motor y el ventilador lo que hago es insuflarle aire, pues le hago una presión no debida en los pulmones. Y si esa persona está inconsciente, Dios mío, puede ser catastrófico, ¿cierto? Entonces, en vez de ayudarlo, lo estamos es haciendo más complicado. Entonces, en ese sentido, pues es muy importante que entendamos que la presencia de la ingeniería electrónica actualmente cubre muchos espacios. Allí, por ejemplo, vemos cómo nos hablan de una UCI, pues una UCI
¿Cómo sería una UCI si no tuviéramos todos esos equipos que están vigilando los signos vitales? Pues tendríamos que tener una persona ahí 24 horas pegada a cada persona. En cambio, ahora tenemos un dispositivo que vigila 24 horas continuas y si llega a haber una alteración, genera una alarma y claro, ahí llegan los médicos. ¿Cómo es posible eso? Pues gracias a la ingeniería electrónica. Entonces, claro, un ingeniero electrónico, ¿qué necesita? Pues claro, necesita conocimientos, necesita conocer cómo funciona ese mundo físico, cómo funcionan los sistemas de los materiales eléctricos que me permiten transmitir información, pero también Guillermo decía en una parte, decía fibra óptica. Nosotros trabajamos también con fotones porque transmitimos mucha información a través de fibra óptica. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Cómo transporto yo información que viene en una señal eléctrica, la transformo a una señal de luz? Y después vuelvo y la transformo a una señal eléctrica. ¿Cómo todo eso? Todo eso lo aprende un ingeniero electrónico. Entonces, claro, necesitas sólidos conocimientos en física. ¿Qué hace posible que podamos predecir la física? La matemática, que podamos hacer modelos matemáticos sobre esa física y después predecir, aventurarnos a decir cómo se va a comportar, generar un modelo y tratar de ir creando cosas. Entonces, tenemos que aprender a tener también habilidades personales como el trabajo en equipo, la comunicación. En este momento, pues las habilidades duras, como les llamamos a las habilidades técnicas, son tan importantes como las habilidades blandas. Tenemos que aprender a comunicarnos en un equipo. Guillermo les decía, mire, acá hay una antena, aquí hay un satélite, pero para construir el satélite no solamente está el ingeniero electrónico y las comunicaciones, sino que necesitamos ingenieros electrónicos que sepan de control, mecánicos que sepan de cómo estirar las antenas, de cómo hacer la carcasa, de cómo mantenerlo. O sea, hay un montón de profesiones, entonces tenemos que tener una interlocución permanente para poder crear nuestros productos y mucho más en este siglo en donde el trabajo sinérgico de las personas pues permiten tener grandes velocidades en el desarrollo de nuevos productos. Tenemos que aprender a comunicarnos efectivamente, sobre todo en el ámbito de los proyectos. Tenemos que ser capaces de convencer, de vender ideas, de vendernos a nosotros mismos. El conocimiento específico de los ingenieros electrónicos entonces parte de ahí. Si vemos desde la base, nosotros necesitamos conocimientos de física electromecánica, electromagnética y óptica. Necesitamos aprender de materiales semiconductores y conductores. Y también necesitamos, pues obviamente, matemáticas para entender todos los modelos y una matemática muy especial que vemos los electrónicos que se llama variable compleja. ¿Por qué? Porque los electrónicos nos movemos entre dos espacios, entre el tiempo y la frecuencia. Y esa forma de convertir la información en un lugar a otro se hace a través de estas matemáticas. Entonces, a partir de allí, comenzamos a tener una fundamentación importante en lo que es el crecimiento de los sistemas electrónicos análogas, que digamos históricamente fueron los primeros que se desarrollaron. Y sobre eso se desarrolló la electrónica digital. Y en esa base sólida de conocimiento aparece lo transversal, lo que es realmente importante para un ingeniero electrónico, que es el procesamiento de señales. Entonces, ¿para qué procesamos señales? Procesamos señales, como decía Guillermo, de radiofrecuencia que vienen por dentro de una imagen, que podemos transmitir imágenes, podemos transmitir señales que nos hablen de control. Entonces, yo como el satélite lo ubico, lo posiciono, cómo muevo la antena para que realmente se enfoque hacia la Tierra y nos pueda mandar información, para que reciba información. Trabajamos sobre sensores y actuadores, sobre telecomunicaciones, sobre radiofrecuencia y compatibilidad electromagnética. Y sobre algo que es cada día más importante es en la conversión de potencia y energía, porque no solamente es cómo creo la energía, sino cómo la transporto y cómo la utilizo. Fíjense que en el hogar ya son pocos los productos realmente que trabajan a 110 voltios. Muchos tienen un conversor electrónico por dentro que cambia el voltaje, lo convierte en corriente continua y dentro se utiliza corriente continua. Nuestros celulares ahora trabajan con 5 voltios, ¿cierto? Entonces, toda esa el cambio de esas energías y el uso de esa potencia, se necesita electrónica de potencia para poder manejarla. Con ese conocimiento, entonces, pues, ¿qué ofrece la escuela? La escuela ofrece énfasis adicionales a esa. Obviamente, el núcleo formador nuestro es diseño electrónico, que un electrónico pueda diseñar un circuito, sintetizar una idea y convertirlo en un circuito que pueda transformar una información. Pero, adicionalmente,
Si alguien se quiere enfocar mucho más en eso, puede hacer unos cursos adicionales y obtener un título adicional que ofrece la escuela a nombre propio, que es un énfasis en diseño electrónico. O podemos hacer lo mismo, pero entonces en el área de automatización y robótica, que compete el análisis y el modelamiento de sistemas dinámicos, de control, de robótica industrial, robótica móvil, drones, rovers. Trabajamos mucho en aplicaciones de automatización en agricultura, en telecomunicaciones en agricultura. ¿Listo? ¿Qué otro énfasis ofrecemos? Telecomunicaciones, que son sistemas de telecomunicaciones, radio, televisión, redes celulares, entender lo que nos decía Guillermo hoy, el futuro de las comunicaciones, LTE, 5G, ¿qué va a pasar a futuro? Todos esos ingenieros electrónicos que se necesitan para que esas tecnologías tengan cabida en nuestro país, puedan ser implementados correctamente, mantenidos y expandidos, necesitan muchos ingenieros electrónicos. También tenemos un énfasis en ingeniería biomédica. El programa de ingeniería biomédica nace de una sinergia entre el programa de ingeniería electrónica y la Universidad de Rosario y se crea el programa de ingeniería biomédica. Entonces nosotros tenemos allí todavía mucho que aportar porque trabajamos en el procesamiento de señales, de imágenes médicas, en los protocolos de estudio y un estudiante puede hacer su certificación en ingeniería biomédica. ¿Cómo se consigue ese énfasis? Es viendo 3 asignaturas electivas en el énfasis y haciendo un trabajo adicional que nosotros denominamos un trabajo dirigido en un área de investigación particular. ¿Listo? ¿Qué ofrece también la escuela? Mucha movilidad. ¿Qué es la movilidad para la escuela? Es toda aquella intención que tienen sus estudiantes de ir a hacer un semestre o hasta 2 semestres en otra universidad. Entonces tenemos movilidades locales. Hay estudiantes que van y hacen cursos en una universidad aquí en Bogotá. Hay estudiantes que se van en alguna universidad colombiana, entonces que van a la costa, que van al sur, a el Cauca, ¿cierto? Pero obviamente la que más motiva a todos los estudiantes es la movilidad internacional. Entonces nosotros tenemos un grupo de universidades con las que trabajamos en el exterior, pero no son las únicas posibilidades que tenemos. El nombre que tiene la escuela es muy importante a nivel no solamente nacional, sino internacional. Y muchas de las universidades donde presentamos nuestros estudiantes que quieren ir a hacer su práctica son bien recibidos, son aceptados y entonces nosotros hacemos un acuerdo en donde las asignaturas que el estudiante ve allá se les homologan aquí dentro de su plan de estudios. ¿Listo? Pero también tenemos lo que es doble titulación. ¿Qué significa doble titulación? Pues que un estudiante nuestro estudia en la escuela hasta tercer año y hace después 2 años en Francia con un conjunto de universidades que son partners nuestros allá y terminan de estudiar el pregrado y hacen un año que son las máster franceses, con lo cual obtiene el título colombiano de ingeniero y el título francés de máster. Normalmente la gente que hace ese tipo de titulaciones, pues se queda viviendo en Francia porque ya tiene un título profesional francés. Y lo que son las intenciones de doble programa, y es que como nuestros programas son muy sinérgicos, entonces la parte de fundamentación matemática es muy similar entre todas nuestras ingenierías y con nuestros programas de administración, matemáticas y economía, entonces un estudiante puede decir, oiga, mira, a mí me gustaría no solamente salir con mi título de ingeniero electrónico, sino salir con el título, por ejemplo, de ingeniero mecánico, de ingeniero eléctrico, de ingeniero de sistemas, de ingeniero industrial. Y puede ver asignaturas durante la primera carrera del otro programa. ¿Listo? Puede ir viéndolas. Y cuando se gradúe del primer programa, termina su segundo programa. Más o menos tardarán unos 2 semestres o 3 semestres de acuerdo al rendimiento académico que haya tenido cada un estudiante, pero puede terminar con dos titulaciones, con un doble programa. Nosotros tenemos muchas asignaturas selectivas, normalmente ofrecemos entre 12 y 14 electivas que son tomadas por nuestros estudiantes de último año. Y si nos comparamos con otras universidades, pues realmente tenemos un conjunto bien interesante de asignaturas selectivas y adicionalmente nuestros énfasis. Hay varios estudiantes de otras carreras, de otras universidades que vienen a tomar electivas con nosotros precisamente por esa gran oferta que nosotros tenemos dentro de la escuela. ¿Por qué es diferente la escuela en el área electrónica? Porque para nosotros la electrónica se aprende haciendo. Entonces, por eso tenemos unos laboratorios en donde los estudiantes realmente hacen las prácticas. ¿Qué significa esto? No son prácticas demostrativas, no es un profesor con un equipo parado al frente diciendo, mire, esto se hace así, se mide así, entonces aquí lo vamos a hacer así. No, todo parte de los profesores les dan un ejercicio, normalmente un ejercicio de diseño, unos requerimientos del diseño, le dicen diseñenlo, y entonces en trabajo en grupo, con los laboratorios, esto va saliendo. Entonces el estudiante aplica la teoría en laboratorios totalmente prácticos desarrollados.
Nosotros tenemos, aparte de los laboratorios de ciencias básicas, que son comunes para toda ingeniería, en donde están física electromagnética, física mecánica, física del sonido, física de calor. Tenemos nuestros laboratorios específicos de electrónica análoga, electrónica digital, automatización, semillero de robótica, telecomunicaciones, señales y sistemas. ¿Listo? En esos laboratorios, pues los estudiantes reciben, todas nuestras asignaturas son teórico-prácticas, entonces a la semana ven 2 sesiones teóricas y una sesión práctica, y esa sesión práctica se hace en el laboratorio. Y como les decía, entonces, ¿cómo se aprende? Pues realmente nosotros aprendemos por proyectos. ¿Por qué? Porque el profesor le pone un proyecto de diseño, entonces le pone unos requerimientos. Entonces, los estudiantes en grupo proponen, evalúan y analizan las alternativas de solución más convenientes, aplican la teoría vista, hacen su diseño y entonces especifican de forma detallada el producto tecnológico y sus componentes. ¿Qué necesita el estudiante para hacer eso? Pues necesita un espacio idóneo, unos equipos. Entonces nosotros tenemos un laboratorio que se denomina de práctica libre, en donde, que se me perdió aquí la imagen, bueno, acá. Es este laboratorio que está acá abajo, es un área grande en donde caben 80, 90 personas. ¿Y qué hacemos? Entonces los estudiantes van, piden equipo prestado a la ventanilla del laboratorio, se lo llevan allá, con su grupo comienzan a hacer las mediciones, así como ven allí a esos 3 estudiantes. Entonces están midiendo, tomando, probando, soldando, haciendo cosas y preparan sus laboratorios. Y después van y pues el profesor les realimenta el diseño, el alcance, la efectividad, la precisión con la que hayan podido desarrollar sus diseños. De esta manera, entonces, la electrónica en la Escuela Colombiana de Ingeniería, pues es una electrónica realmente aplicada. ¿Listo? ¿Por qué es diferente la escuela? Por las características de la escuela, nosotros no le pertenecemos, digamos, como institución, no pertenecemos a ningún grupo ni político ni religioso, no hay un grupo empresarial detrás de nosotros, la escuela le pertenece a los profesores, a los estudiantes, hay un claustro que es el ente de gobierno más alto y digamos que la escuela es una fundación sin ánimo de lucro. Está regido por unos principios fundacionales muy enfocados a la calidad estudiantil, a la calidad de la formación universitaria. Nuestro ambiente universitario es excepcional porque o solo se estudia o se hace deporte, no hay nada más. La ubicación del campus lo hace muy oportuno para esto. Los profesores, tenemos un cuerpo docente vinculado de planta y los profesores de cátedra que son profesionales excelentes, con un muy buen currículo, tenemos muy buenas metodologías de aprendizaje y sobre todo que tenemos muy buenos resultados. En más de 25 años de trabajo tenemos más de 2.300 egresados ubicados y con un desempeño profesional excepcional. ¿Listo? La vida universitaria, nosotros tenemos una ubicación que está en los límites de la ciudad, lo que hace que el aire sea más puro. Tenemos una facilidad de transporte porque el Transmilenio nos deja allí, ¿cierto? Tenemos un campus orientado a la formación integral con amplias zonas verdes. Somos una zona libre de humo. Tenemos un servicio médico que es una IPS registrada ante la Secretaría de Salud de Bogotá. Tenemos servicio de odontología, médico permanente, enfermera permanente, auxiliares de enfermería. Tenemos un conjunto de psicólogos que trabajan en la parte de relaciones con la academia, psicoafectivas, psicosociales, de pareja. Los estudiantes tenemos un gimnasio totalmente dotado, tenemos espacios de esparcimiento y todo esto es de libre acceso para nuestros estudiantes. No tienen que pagar adicionalmente por nada de esto, sino lo que se hacen son unas programaciones, los estudiantes se matriculan en los cursos y pueden tener todo acceso a todo ese tipo de servicios adicionales. ¿Listo? Esta es una vista del campus. Muchas personas creen que el campus de la escuela es solamente el edificio que se ve desde la autopista que pasa por acá, ¿cierto? Pero realmente el campus es bastante grande. Tenemos 5 canchas de fútbol, tenemos 2 canchas de básquetbol, una interna, una externa, tenemos cancha de tenis, tenemos muro de squash, tenemos edificios, tenemos más de 90 aulas. Ahorita va a aumentar un poco porque estamos terminando de construir un edificio nuevo. Tenemos más de 50 espacios de laboratorios, aulas de computadores, biblioteca. En fin, tenemos un campus muy bien dotado que busca la excelencia en la formación académica y en la formación integral de todos nuestros estudiantes. Profundizando un poco en el tema de movilidad académica,
Estas digamos que son algunas de las universidades con las que trabajamos, que están ubicadas tanto en Latinoamérica, trabajamos con universidades en Chile, en Argentina, en Brasil, en Perú, en México, trabajamos con universidades en Estados Unidos, trabajamos con universidades en Europa, principalmente en España, Francia y Alemania. Entonces, el conjunto de oportunidades está allí. Nosotros somos reconocidos por el DAD, que es la Agencia de Cooperación Alemana, como uno de los partners importantes aquí en Colombia. Ellos tienen un programa que se llaman Jóvenes Ingenieros Alemania, que es una beca excelente, es una beca que eh, se va a un estudiante por todo un año. En los primeros 2 meses a su llegada a Alemania hacen un curso intensivo de alemán, después hacen un cuatrimestre en una universidad a su elección y después hacen una práctica empresarial, o sea, hacen la práctica en una empresa alemana. Obviamente, pues hay unos requisitos, ¿no? Hay que tener el requisito del inglés, hay que tener el requisito de un alemán básico y un muy buen expediente académico, pero ese año es una experiencia inolvidable para nuestros estudiantes que acceden a ella. Precisamente, la escuela, el martes de esta semana, aprobaron la participación de 7 de los estudiantes de la escuela en ese programa. Somos la universidad colombiana que más manda o que más aporta estudiantes a este programa. Es muy interesante. Entonces, eso también es un muy buen indicador de la calidad de nuestros egresados. El otro indicador de calidad es que los estudiantes que se van a esos programas, que los conocen en Alemania, normalmente se quedan trabajando allá. O sea, se reconoce la excelencia en la formación. Los estudiantes que regresan acá igual vienen con un expediente académico inmejorable y optan por las mejores plazas. Los estudiantes que hacen la práctica aquí en Colombia, también tenemos un muy buen indicador de absorción. Normalmente el 70% de nuestros practicantes se quedan en las empresas en las cuales hacen la práctica. Entonces, eso son indicadores realmente del reconocimiento de la alta calidad en la formación que ofrece la escuela. Dentro de Colombia, pues participamos como entidad en la Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería, en la Sociedad Colombiana de Ingenieros, en la Asociación Colombiana de Universidades, en la Asociación Colombiana de Ingenieros. Listo, en ASIEM. Y internacionalmente, pues tenemos capítulos de IEEE que nos permiten estar en contacto con los partners externos. ¿Listo? Ustedes saben, hay unos criterios de admisión. mm, Tienen que haber presentado el saber 11, tienen que haber culminado satisfactoriamente su 11 o estar en 11 en estos momentos, pues terminando 11 en estos momentos, con lo cual el paso a la admisión, pues es simplemente como decía el ingeniero Guillermo, ¿no? Tomar la decisión, saber que la escuela es una institución reconocida, que nuestro programa es un programa maduro. Llevamos 26 años en funcionamiento, 26 años aportándole los mejores egresados en ingeniería electrónica al país, no solamente al país, sino al mundo. Muchos de nuestros egresados viven fuera del país y son historias de vida muy interesantes. Todas son historias de vida de éxito, casos de éxito, porque, como siempre digo yo, la escuela es un trampolín que permitirá que ustedes lleguen hasta donde ustedes quieran. Entonces, les recuerdo, mi nombre es Alexander Pérez, soy el decano del programa de Ingeniería Electrónica. Si tienen alguna duda, con mucho gusto la podemos atender a través del correo. En el chat de la charla de hoy, muy amablemente nos han dejado un formulario. Valeria nos ha dejado un formulario para que lo llenemos y nos puedan dejar sus datos de contacto. Igualmente, si ustedes quieren agendar una cita para ir a conocer el campus, vamos, le damos una vuelta, hablamos sobre el programa, todo lo que necesiten para ayudarlos a tomar la mejor decisión y la decisión, una de las decisiones más importantes en su vida. Para eso estamos, para acompañarlos. No sé si alguien tenga alguna duda, con lo cual pueden levantar la mano. Y si no, veo que nadie levanta la mano, entonces no me resta más que agradecerles el compartir con nosotros estos espacios de divulgación en donde espero que se hayan sentido ilustrados, hayan conocido cosas nuevas, hayan aterrizado muchos de los conceptos que cotidianamente utilizan, ¿cierto? Y los invitamos a estar pendientes de nuestras redes sociales y de nuestras comunicaciones directas con ustedes para los siguientes eventos como estos, en donde podrán aprender más de ingeniería electrónica y más del programa de ingeniería electrónica de la Escuela Colombiana de Ingeniería. Para mí ha sido un gusto acompañarlos esta tarde. Que tengan una muy buen resto de tarde, muy buena noche.
Gracias a todos. Feliz tarde. Muchas gracias, Guillermo.